Les damos la más cordial bienvenida a otro ejercicio más de nuestras jornadas de derecho en la tercera edición, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana del Departamento de Estudios Institucionales, celebrando los 20 años de nuestra División de Ciencias Sociales y Humanidades con 20 actividades. Y el día de hoy pues tenemos el privilegio y las ventajas de la virtualidad de contar con nuestra querida maestra Gina Villanueva Pérez, quien desde el estado de Michoacán nos va a estar compartiendo la disertación del día de hoy. Me permito leer su breve currículum, considerando que pues la extensión amplia nos llevaría más tiempo que la exposición, pero bueno, con todo gusto les doy la presentación de la maestra Villanueva, que es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde también obtuvo la especialidad en Derecho Procesal y la licenciatura en Derecho. Actualmente se desempeña como profesora de asignatura en la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón de la propia universidad. Con más ya de 18 años de experiencia docente, es becaria también del CONACYT, del CECITI, del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la propia universidad. En sus diversas actividades académicas, se centran pues principalmente en la enseñanza del alumnado en asignaturas como filosofía, lógica, ética, derechos humanos, filosofía política, taller de lectura y redacción. También pues ha dado diversos cursos y talleres especializados y pues en participaciones como facilitadora en diplomados sobre transversalidad curricular y responsabilidad social universitaria, además de ser autora de diversas antologías didácticas que han sido avaladas por el Consejo Técnico de su institución. En el ámbito de investigación, pues tiene una obra vasta en publicación de capítulos de libro y artículos en revistas especializadas sobre temas de transparencia, rendición de cuentas, argumentación jurídica y responsabilidad social universitaria. Y bueno, ha tenido presentaciones de más de 20 ponencias en congresos nacionales e internacionales y sobre todo pues en esta participación activa en eventos académicos que tienen que ver con materias de filosofía, derecho y educación. Es integrante activa de la Academia Mexicana de Lógica, Asociación Civil, y presidenta de la Academia de Filosofía y Ciencias Jurídicas de su propia institución. Y bueno, obviamente tiene todo un compromiso y como pueden apreciar con esta breve lectura de su amplio trayectoria curricular, pues primero un privilegio poder tener la oportunidad de compartir ahora en esta virtualidad la disertación del día de hoy. Bienvenida, maestra, adelante. Buenos días, buenas tardes, hola. Agradezco especialmente a la doctora Perla Gómez Gallardo por la invitación a participar en estas jornadas de Derecho en su tercera edición de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimac. Para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un aspecto que merece nuestra atención en el análisis post-pandemia. Si me permite compartir, doctora, la Adelante, por favor. presentación. Muchísimas gracias. Perfecto. Déjeme hacerla grande. ¿Sí se aprecia? Todo en orden, Muy muchas bien, gracias. entonces, muchas gracias. El tema que hoy abordaremos considero fundamental para el futuro de nuestras instituciones educativas. El tema es experiencias y desafíos en las instituciones educativas frente a la pandemia. ¿Qué veremos hoy? ¿Qué compartiré con ustedes en esta reflexión? La paradoja, información es lo mismo que transparencia, la crisis como reveladora de desafíos estructurales de transparencia, lecciones de la pandemia de COVID-19, propuestas para un nuevo marco institucional de transparencia universitaria y de la crisis a la oportunidad. Para entender el contexto que da sentido a estos temas, permítanme, por favor, comenzar con una cronología que marcó nuestras vidas y a nuestras instituciones. Aquí vamos a ver una línea del tiempo del COVID-19. Recordemos que a nivel global, pues todo empezó el último día del 2019 cuando la OMS detectó en China una extraña neumonía vírica en Wuhan y en apenas 2 meses, el 30 de enero, se vuelve una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 11 de marzo, yo creo que es una fecha que no vamos a olvidar nunca. La OMS declara oficialmente la pandemia, expresando su preocupación
por los alarmantes niveles de propagación, gravedad e inacción. En México, aquí vamos a ver hasta cuándo la primera vacuna, los tratamientos y el fin de la emergencia. ¿Qué pasa en México? En México, el virus llega el 27 de febrero, cuando se confirma el primer caso, y a partir de ahí, pues todo se acelera. La primera defunción el 18 de marzo, la implementación de las Jornadas Nacional de Sana Distancia y finalmente los decretos sanitarios del 30 de marzo que cambiaron para siempre el funcionamiento de las instituciones, incluyendo las educativas. La historia tiene un final. La OMS declara el fin de la emergencia el 5 de mayo de 2023 y México hace lo propio 4 días después, el 9 de mayo. Total es 3 años, 4 meses que transformaron la educación en todos los sentidos, en todos los niveles, pero sobre todo el que me interesa a mí es la educación superior. Y observamos que esto no lo había hecho ninguna otra crisis en la historia moderna. Eh, Cuando en marzo de 2020 se suspenden las clases presenciales, millones de estudiantes, profesores, administrativos, se vieron afectados por decisiones que cambiarían el actuar cotidiano de las escuelas. Sé que muchos de ustedes estarán pensando en este momento, ¿otra conferencia de pandemia? No hemos hablado ya suficiente de este tema y ustedes tienen razón. Todos experimentamos los que los académicos comentamos como fatiga pandémica, el cansancio colectivo de analizar, discutir una y otra vez los temas relacionados con el COVID. Es comprensible, durante 3 años estuvimos saturando congresos, revistas, foros, artículos con narrativas de adaptación, resiliencia, transformación digital. Pero aquí está el problema que yo observo. En toda esta avalancha del análisis hay una dimensión crítica parcialmente que no hemos examinado. Mientras debatimos o debatíamos pedagogías remotas, brechas digitales, plataformas tecnológicas, dejamos pasar una oportunidad de analizar algo fundamental. ¿Qué tan transparentes fueron nuestras instituciones durante la crisis? La razón por la que este análisis desde mi perspectiva tiene pertinencia aún es que muchas medidas implementadas durante este lapso de 3 años, 4 meses, se han institucionalizado. Políticas de educación híbrida, protocolos de salud, toma de decisiones, la salud mental de profesores, de alumnos, de padres, de directivos. Y todo esto como surge como respuesta y ahora forma parte del funcionamiento natural de las universidades, de las instituciones de educación superior. Sin embargo, yo observo que existe una notable ausencia de una literatura de análisis integrales sobre transparencia universitaria. Durante la crisis o estos estudios que hayan analizado la transparencia durante la crisis y que consideren simultáneamente el acceso a la información, la transparencia proactiva y la rendición de cuentas. Los estudios disponibles que yo he investigado, porque es parte de mi línea de investigación de mi tesis de doctoral, se han centrado en aspectos pedagógicos, tecnológicos, administrativos, pero en realidad el análisis conjunto de estos tres componentes han recibido una atención limitada. Por tanto, compañeros, más allá de la comprensión o de la comprensible saturación temática sobre la pandemia, desde mi punto de vista existe esta justificación académica para examinar esta dimensión que permanece subexplorada en la investigación especializada. Hoy, a más de 2 años y medio ya de terminada la pandemia, considero que tenemos la responsabilidad de preguntarnos no solo sobre lo que hicimos, sino cómo lo hicimos y qué tan transparentes fuimos en el proceso. Entonces, ahora que pues ya he establecido el contexto y la justificación, permítanme ser clara sobre el aspecto que vamos a reflexionar. Las preguntas que nos haremos no son solo sobre tecnología educativa o pedagogía,
eso ya lo conocemos. Las preguntas que nos haremos es, ¿cómo tomamos las decisiones que afectaron a millones de estudiantes, profesores, directivos, familias? ¿Y qué aprendimos sobre la transparencia universitaria en el proceso? Porque la transparencia no es un lujo en tiempo de bonanza, sino es precisamente en las crisis cuando más la necesitamos. Entonces, vamos a iniciar con la primera reflexión que llamé paradoja de la información sin transparencia. En la actualidad vivimos lo que muchos llaman la era de la información. Con cualquier buscador podemos obtener datos instantáneos sobre cualquier tema del mundo. Pero curiosamente, y reflexionen ustedes, cuando necesitamos información básica de nuestra institución o de nuestra organización, el avance presupuestario, las cuestiones de los salarios, existencias de almacén, cumplimiento de metas, casualmente pues se nos empieza a hacer complicada esta inmediatez. Esta es la paradoja de la era de la información. Podemos obtener datos instantáneos de cualquier parte del mundo, pero curiosamente nos cuesta trabajo acceder a veces a la información de nuestra propia organización. Entonces, haciendo una comparación, considero que en la pandemia asistimos a un fenómeno similar que se llamaría paradoja de la información sin transparencia. Eh, ¿Qué pasó en la pandemia? Las instituciones de educación superior eh, produjeron información masiva de comunicados, protocolos, directrices, pero eso no se tradujo en una mayor transparencia. Es decir, mucha información, muchas veces poca claridad y lo que nos lleva a que informar no es lo mismo que ser transparente. Como todos nosotros sabemos, el uso de la palabra transparencia es una cualidad de un objeto, un atributo de un objeto, un atributo de un grupo o una colección de sujetos. Recordemos este texto de Guerrero de 2008 que hablaba precisamente para entender la transparencia. Entonces, como esa cualidad de un cuerpo que permite a ver a través de sí, lo podemos aplicar a esta acción que hacen las instituciones de educación superior. Aquí me permití compartir con ustedes lo que Guerrero hablaba en su texto en ese tiempo, en el 2008, en que la transparencia empezó a permear en todos los aspectos, inclusive en la arquitectura, y aquí observamos en estas imágenes el Parlamento en Alemania, que se construye precisamente tomando en cuenta esta cualidad de este cuerpo que permite ver a través de sí. Comentaba que era un lugar democrático y entonces debía ser transparente. Entonces, si vemos en el contexto gubernamental, un gobierno transparente es aquel que permite que sus acciones, informaciones y comportamientos sean visibles para el público, eliminando el secreto gubernamental y promoviendo el derecho a saber. Aplicada esta paradoja al derecho de acceso a la información, esta transparencia se convierte en esta obligación ya de los sujetos obligados ya por ley de dar publicidad a decisiones y todo tipo de información que tengan a su cargo. Fíjense esta palabra, aun cuando no medie o estas palabras, una solicitud de acceso a la misma. Entonces, ¿cómo lo conectamos con nuestra paradoja? Vamos a hablar de transparencia universitaria, pero aquí quiero aclarar, compañeros, que como investigadora universitaria yo no hablo de transparencia en las universidades, simplemente aplicar la transparencia al ámbito universitario, sino de una transparencia universitaria, es decir, que adquiere características especiales y específicas por la función pública que tienen las instituciones de educación superior. ¿A qué me refiero? A la docencia, investigación y extensión, en algunas, en las universidades autónomas,
el equilibrio entre la autonomía y la rendición de cuenta, que también se ha escrito mucho, la naturaleza colegiada de las decisiones, consejos universitarios, consejos técnicos y las audiencias múltiples, comunidad académica, sector académico nacional, internacional, los procesos deliberativos. Entonces, yo considero que la transparencia universitaria es aquella que está configurada específicamente por y para la función académica superior con características derivadas del quehacer universitario y en algunas de la autonomía constitucional. Entonces, las definiciones anteriores nos permiten comprender por qué en el contexto universitario la transparencia se convierte en un concepto específico. Entonces, mientras la transparencia general elimina el secreto gubernamental, la transparencia universitaria debe equilibrar la apertura con la autonomía, en algunos casos, la naturaleza colegiada y las audiencias múltiples. Aclarado este punto, entonces, ¿cuál fue la transparencia? Fíjense en la respuesta institucional durante el COVID-19. Aquí me voy a permitir comentar un estudio que me parece muy interesante del 2021, que habla de una muestra de 51 universidades a través de 81 sitios web. Aclaro, este estudio no tuvo como objetivo analizar la transparencia. La muestra documental, desde mi punto de vista, sí permite evaluarla porque captura un comportamiento informativo de las instituciones durante la crisis. Para efectos de esta charla, la tomo como ejemplo. ¿Qué hallazgos tuvo el autor? Las autoridades reaccionaron emitiendo documentos y directrices oficiales espontáneas, a veces contradictorias y a veces ambiguas. Mostraron incapacidad institucional para alinear rápidamente a toda la comunidad educativa sobre un eje de acción claro. Y no existieron o no existían políticas públicas que fomentaran la participación de las familias en esta educación formal. ¿A qué llegamos a la conclusión? Entonces, nos da un punto de partida a nuestra paradoja, que informar no es lo mismo que ser transparente. Entonces, este estudio no solo documenta respuestas educativas ante la pandemia, desde mi punto de vista constituye una evidencia empírica de que el sistema de transparencia mexicano puede generar abundante información sin producir transparencia real. La paradoja en el sector educativo tiene implicaciones para el diseño entonces de políticas de transparencia en todos los sectores. ¿Qué obtengo con este o qué se obtiene con este análisis? Que las instituciones que respondieron mejor a la crisis no fueron necesariamente las que tenían mejores recursos técnicos, sino las que habían desarrollado previamente una cultura de transparencia y participación. Entonces, qué es lo que podemos entender por cultura de transparencia? Recordemos que no es solo una disponibilidad de información, sino una actitud y el comportamiento de los involucrados que promueven un ambiente donde la transparencia es valorada y practicada contundentemente a través, por supuesto, de la educación y la capacitación permanente. Entonces, ¿qué observamos? Que informar es publicar los documentos, pero ser transparente es hacer accesible la información a la comunidad universitaria, abrir procesos de decisión y participación informada, explicar no solo qué se decide, sino cómo y por qué, y permitir que la comunidad evalúe y cuestione las decisiones tomadas. Por ejemplo, informar en ese tiempo era subir el acta del Consejo Universitario al portal, si es que lo tenían, yo creo que sí lo tenían, o las circulares. Ser transparentes es explicar las decisiones, abrir el debate, y aquí obviamente este es un ejemplo hecho ad hoc. Una universidad opaca sería que anunciara que las clases en línea o se impartirán a través de una plataforma y únicamente señala el enlace para descargar el manual. Una universidad transparente dice lo mismo, pero da el argumento del por qué
utiliza esa plataforma. Aquí obviamente es ficticio, explica que ya tenían una licencia institucional, hubo un ahorro, se integró con un correo universitario, había más capacidad y se evaluaron otras plataformas y habla que puedes acceder a un comparativo y que esté en el portal de transparencia. Entonces, esta situación, en esta paradoja, perdón, fue precisamente esta diferencia la que marcó la respuesta en las instituciones durante estos 3 años, 4 meses que duró la pandemia. Ahora bien, la crisis como reveladora de desafíos estructurales de transparencia. ¿Qué nos habla este punto? La pandemia de COVID funcionó, yo lo he sostenido, que fue un laboratorio natural que hizo visibles problemas que antes permanecían ocultos. Aquí voy a hablar de otro estudio, de otros autores, que confirman algo que desde la perspectiva de la transparencia era predecible. La mayoría de nuestras universidades no estaban preparadas y más importante aún, pues las comunidades pues no lo sabían. Si bien este estudio tampoco es de transparencia, rendición de cuenta, acceso a la información, este se centra en analizar cómo la respuesta universitaria abarca toda la experiencia educativa humana durante la crisis. Sus hallazgos permiten inferir dimensiones críticas sobre transparencia institucional universitaria en contextos de emergencia. Perdón. Estudios como el realizado por estos autores, ellos analizaron varias universidades y solamente obtienen que 32 de 35 universidades existió predominio de acciones reactivas, falta de una cultura preventiva y una respuesta improvisada. ¿Por qué nuestras comunidades no conocían el nivel real de preparación? ¿Por qué no existían mecanismos de reacción ante contingencias? Recordemos que no, el COVID no fue la primera en estos tiempos actuales. Recordemos que tuvimos la influenza H1N1, por la que en México se implementaron medidas de salud pública como el cierre de escuelas, suspensión de eventos masivos, promoción yo recuerdo el uso de la mascarilla, lavado de manos y campañas de influencia que proporcionaron antecedentes y lecciones que debimos aprender. La respuesta en México ante el COVID fue en realidad mayoritariamente improvisada y reactiva, con poca planificación previa para emergencias sanitarias. Solo algunas universidades en este estudio, 3 solamente reaccionaron de manera adecuada. Entonces, si ya hemos tenido lecciones como las que estoy comentando, inclusive hemos tenido desastres naturales, contingencias ambientales y crisis sociales que, claro, en una perspectiva, pues no han sido globales, pero sí debemos de aprender de esas crisis para mejorar estos aspectos. Mientras estas epidemias aportan ciertos conocimientos, entonces eh, el COVID, ¿por qué estuvo marcada por unas acciones reactivas? Entonces, recordemos que la posibilidad de que ocurran nuevas catástrofes, nuevas situaciones de pandemia, de contingencia es alta, por eso debemos desarrollar una cultura educativa y una cultura de transparencia en situaciones de emergencia. Pasemos ahora a las lecciones aprendidas. En estos estudios y varios que yo he encontrado y que los he investigado, se puede inferir que las lecciones importantes sobre transparencias, aunque es notable señalar que falta en este sentido específico de la transparencia, podemos observar que las lecciones son: la transparencia proactiva es más eficiente. ¿A qué me refiero? Contrario a la creencia común, la experiencia muestra que los procesos transparentes
no retrasan la toma de decisiones en crisis, sino la aceleran. Cuando las comunidades universitarias entienden los criterios de decisión eh, y participación en su implementación, la ejecución es más rápida y efectiva. No sé si recuerdan, al menos en mi universidad, eran muchas circulares, pero algunas se contradecían. Entonces estábamos desconcertados, estábamos con el temor, estábamos en casa y pues salimos avante pues con los recursos que nosotros teníamos a la mano. Los estudios disponibles permiten inferir que las instituciones con una cultura de transparencia previa pudieron adaptar sus protocolos más ágilmente que aquellas que tuvieron que improvisar mecanismos de comunicación. Nuestra segunda lección es que la participación es información, que quiere decir que las instituciones que mantuvieron canales de participación durante la crisis obtuvieron información valiosa en tiempo real sobre la efectividad de sus medidas. Esto confirma que la participación no es solo un valor democrático, es una fuente de inteligencia institucional. El análisis de algunos estudios nos muestra que, por ejemplo, los consejos universitarios o los órganos colegiados que siguieron funcionando proporcionaron retroalimentación inmediata sobre decisiones, mientras que las instituciones que centralizaron unilateralmente las decisiones perdieron esta información. La rendición de cuentas constituye legitimidad, es decir, aquellas universidades que fueron honestas en decir que tenían limitaciones y que sobre el error íbamos aprendiendo, tuvieron más legitimidad de su comunidad. Las universidades que reconocieron públicamente sus errores y ajustaron sus estrategias mantuvieron una mayor cohesión institucional que aquellas que proyectaban un mayor control. Nuestra lección 4 es que las brechas digitales son brechas de transparencia. ¿Qué quiere decir? Que la pandemia nos muestra que sin inclusión digital, la transparencia universitaria eh, se convierte en un privilegio de los conectados. No es un derecho de toda la comunidad académica el estar conectado, y los estudios sobre esta transición abrupta nos mostraron que hubo estudiantes sin acceso a conectividad y quedaron excluidos. Las plataformas digitales con sistemas de autentificación y enlaces restringidos que crearon barreras. Profesores que eran de cierta edad no podían acceder por el simple hecho de que no habían tenido esa experiencia con sistemas digitales. Y finalmente, el nuevo marco de transparencia requiere estándares para crisis. ¿A qué me refiero? A que la pandemia mostró que los marcos normativos de transparencia y acceso a la información carecen de disposiciones específicas para situaciones de emergencia. Por ejemplo, el análisis de los sitios web de algunas universidades durante la crisis evidenciaron que las obligaciones de transparencia, al aplicarse a contextos de emergencia, resultaron en comunicaciones espontáneas, contradictorias y ambiguas. Entonces, revela que la ausencia de protocolos específicos para emergencia deben garantizar la continuidad de la transparencia durante estas emergencias. Esta carencia se manifestó en la improvisación de respuestas que no consideraban las necesidades informativas de las comunidades universitarias. Entonces, cuando nosotros observamos lecciones, entonces aprendizajes, aquí les muestro unas propuestas para un nuevo marco normativo de transparencia universitaria. Debe haber, desde mi perspectiva, observatorios permanentes de transparencia, es decir, establecer sistemas de monitoreo ciudadano que funcionen de manera continua para evaluar calidad y accesibilidad, los procesos de tomas de decisiones, estrategias y el uso de recursos públicos en este sentido y su efectividad. Estos observatorios permitirían tener un diálogo permanente del estado de la transparencia universitaria y no solo de crisis o durante las crisis.
La segunda, protocolos de transparencia de emergencia, pero también mecanismos de activación. Es decir, deben incluir estos mecanismos estos protocolos, perdón, deben de desarrollar marcos institucionales que garanticen que haya canales efectivos de comunicación bidireccional, que las decisiones críticas incluyan mecanismos expeditos pero reales de consulta, exista un sistema de rendición de cuenta acelerado pero o robusto y se preserve el acceso público a la información sobre recursos y resultados. Entonces, estos protocolos deben estar activos y deben, en esta cultura de transparencia, hacerse del conocimiento de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Siguiente, indicadores de transparencia institucional, es decir, crear indicadores específicos para evaluar la salud democrática de nuestras universidades. Indicadores de accesibilidad, de participación, de capacidad, de rendición de cuentas, que nos permitirían medir objetivamente el desempeño de nuestras instituciones en materia de transparencia, de acceso a la información, protección de datos, etcétera. Auditoría retrospectiva de crisis. ¿A qué me refiero? A establecer mecanismos obligatorios para evaluar públicamente el desempeño durante emergencias. Ahora precisamente estamos escuchando alertas de tsunami, que el temblor, entonces quiere decir que debemos estar preparados. Entonces, establecer mecanismos institucionales para evaluar el análisis transparente de la efectividad de las medidas, la evaluación participativa de costos y beneficios y consulta sistemática de los sectores de la comunidad afectada. No podemos permitir que las crisis pasen sin aprender de ellas. ¿Qué quiero decir? Que la rendición de cuentas retrospectiva es fundamental para mejorar nuestras respuestas futuras. Entonces, compañeros, estas cuatro propuestas constituyen un marco integral para fortalecer la transparencia universitaria. Sin embargo, su implementación efectiva nos obliga a reconocer una realidad que no podemos ignorar. Cada propuesta presupone algo que la pandemia demostró, que nuestros marcos institucionales deben robustecerse. Debemos aprender de la crisis, así como aprendimos que si tengo gripa, me pongo mi cubrebocas para protegerme a mí y a los demás, que debo lavarme las manos, que debo de mantener una salud mental, eh, vaya, sana para enfrentar este tipo de crisis en mi vida personal, pero también en mi institución universitaria. Entonces no debemos esperar a nuevas regulaciones externas, sino que cada institución asuma esta responsabilidad de desarrollar sus propios marcos internos de transparencia para las crisis. Esto significa establecer criterios claros de comunicación, definir responsabilidades específicas y sobre todo institucionalizar la transparencia como parte de la cultura institucional. La pandemia nos enseña que las instituciones que tenían una cultura de transparencia previa se adaptaron mejor. Ahí están las nuevas leyes de transparencia. Entonces, finalmente, de la crisis a la oportunidad. Las experiencias nos dieron la oportunidad para reimaginar nuestras instituciones. Los desafíos del futuro nos exigen que no la desperdiciemos. La transparencia no puede ser variable según las circunstancias. Debe ser el ADN institucional. Eh, este ADN debe permitir que las instituciones de educación superior mantengan legitimidad y efectividad en cualquier contexto. La pregunta, compañeros, compañeras, no es si habrá emergencias, sino estaremos preparados para enfrentarlas con transparencia, participación y rendición de cuentas. La respuesta a esta pregunta se construye día a día. Cada decisión que tomamos, cada proceso que diseñamos y cada canal de participación, ya sea que abrimos o que abramos o cerremos. Porque al final del día, la educación superior no es solo
lo que enseñamos o cómo lo enseñamos, sino es cómo construimos universidades de aprendizaje democrática, transparentes y participativas. Entonces, desde mi punto de vista, y los invito a reflexionar, la construcción comienza desde ahora. Les agradezco mucho su atención. Aquí están mis referencias de los estudios que utilicé en esta charla y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, doctora. Gracias, maestra. Pues antes que nada, reconocer este ejercicio, pues, de las aristas que se tiene. No es menor decir que en materia de transparencia, pues, no solamente es este derecho llave, sino un derecho optimizador para, en su momento, pues, tener la plenitud en el ejercicio de otros derechos. Y muy interesante, y como bien señalaba, ¿no? De repente hay muchas aristas sobre cómo se fue exponiendo en todos los ámbitos el aspecto del impacto que fue la declaratoria de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, toda la parte de lo que fue vivir esta pandemia. Ahora sí que el decir todo el mundo tuvimos una afectación es real. Y pero aquí también el ejercicio de lo que es la transparencia, pero este otro enfoque, ¿no? No la transparencia solo como esto que se maneja de rendición de cuentas o de estar haciendo un ejercicio más de fiscalización de recurso público, sino pues transparencia como un valor esencial de la universidad. No podríamos entender el ejercicio universitario sin el hecho mismo de una inescindible armonización entre la transparencia como forma de vida de la propia universidad. Y vemos pues también desde el inicio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sus dos primeros informes que sacaron sus relatorías especiales, fueron justo en una preocupación de cómo el COVID podría impactar en aspectos democráticos, en aspectos de los derechos DESCA, los económicos, sociales, culturales y ambientales, por la necesidad del confinamiento, pero también la necesidad, y se dijo en todos los ámbitos, en el aspecto del derecho a la información, de que si bien las autoridades tenían que hacer medidas emergentes, medidas inmediatas, pues no iban a llevarse los procesos de la manera tradicional, considerando que había un bien superior que proteger, pero que se debía conservar los archivos y todos los actos que se llevaron a cabo en el marco del confinamiento, la educación a distancia. Y aquí pues muy interesante todos estos datos, la información que ya se arroja, donde quizás de los hallazgos más destacados es esta coincidencia que pareciera lógica, pero que por ello es la exigencia permanente a todas las instituciones públicas de que en la medida en que tienen buenas prácticas, de que implementaron ya aspectos de transparencia y acceso a información, pues fue más espontánea la forma en que también permitieron que la comunidad tuviera acceso a esa información. Obviamente, instituciones que no tenían un andamiaje robusto, una forma asertiva de comunicar a su comunidad, pues también les impactó en que hubiera sido la plataforma perfecta para hacer llegar información a las propias áreas y aquí pues vemos que se convirtió en un obstáculo. Y bueno, para cerrar y aprovechando pues esta oportunidad del intercambio, pues hacer una pregunta en cuanto pues el sentido de oportunidad, ¿no? ¿Qué de todo? Porque sabemos que TENES es parte de la investigación en los grandes retos que tuvieron las universidades, en este caso en la propia experiencia de la Nicolaita. Eh, ¿qué buena práctica se identificó al momento de las declaratorias de emergencia por parte de las universidades en los casos donde ya se han hecho los diagnósticos? ¿Y cuál sería algo que debemos en todo momento alertar que no se debe repetir en materia de transparencia universitaria? Ahí ese par para la Eh, reflexión, eh, eh, aprovechando es- esta la verdad, fotografía que nos hizo llegar. en mi universidad, yo creo que de las buenas prácticas fue mantener la comunicación directa con toda la comunidad. Al menos yo lo puedo ver desde el aspecto docente. Nos crearon cuentas institucionales, las plataformas, hicieron plataformas virtuales en menos de 15 días, nos dieron la capacitación y incluyeron em, cursos para que nosotros pudiéramos diseñar, sobre todo antologías,
material didáctico, pero también nos mantuvieron informados sobre todo este proceso que llevaba el COVID. O sea, cuáles eran las indicaciones nacionales, las internacionales y qué debíamos hacer. ¿Qué es lo que no debemos repetir? Ignorar las brechas digitales con los estudiantes, con los docentes, con los administrativos, porque a veces, inclusive como docentes, damos por sentado que todos saben utilizar una computadora, acceder a plataformas, manejar los dispositivos. Es decir, no tenemos que dar por hecho, debemos empezar de cero y o incluir a toda la comunidad en que debemos aprender a la par. En cuestiones de transparencia en mi universidad, inclusive en una buena práctica, el Consejo Universitario siguió trabajando, inclusive se avaló y se publicó el plan de desarrollo, se hizo nuestro reglamento de transparencia, se hizo una modificación en pandemia para adecuarlo a estas circunstancias. Inclusive el reglamento de transparencia de mi universidad sí mínimamente, pero sí lo menciona cuáles son las circunstancias en las que debemos actuar en situaciones de crisis. Entonces, yo considero que esas buenas prácticas las debemos replicar y que muchas de estas lecciones debemos aprenderlas y recordarlas, doctora, porque inclusive pareciera que en un momento dado nada pasó. O sea, Bueno, como es que parte la de pandemia de la fue naturaleza algo que humana. así como que una pesadilla y ya estamos, ya volvimos a la normalidad, pero nunca debemos perder este anclaje de la pandemia para recordar que somos vulnerables en todos los sentidos y que debemos robustecer la transparencia, la rendición de cuenta, pues para la legitimidad de nuestras instituciones. Y recordemos, yo lo hablo como docente, nosotros no solo formamos estudiantes, formamos ciudadanos que van a formar parte de la sociedad. Entonces, yo considero que esas son las lecciones que debemos tomar en cuenta y que debemos estar atentos. Por eso lo decía al inicio de mi charla, estamos saturados de temas de pandemia, o sea, escuchamos y ay, ya no queremos. Ahorita está la inteligencia artificial o otras situaciones, pero yo creo que debemos estar atentos y dar una mirada hacia atrás y ver qué es lo que podemos fortalecer para que en un momento dado, que esperamos que no suceda en mucho tiempo, estemos preparados para responder y no como se hizo en el COVID, que fue de manera improvisada, a veces ambigua y a veces en secrecía. Entonces yo así lo considero, doctora. No, pues muchas gracias por esta generosidad del tiempo de compartir y pues bienvenida también a nuestra casa abierta al tiempo aquí a la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchos ejercicios se hicieron también desde la UAM, se desarrollaron programas especiales, se apoyó al alumnado con tabletas, conexiones a internet. La verdad, la universidad en nuestro caso se abocó sobre todo a evitar la deserción en los desfases, se flexibilizaron aspectos y creo que igual, ¿no? Con la Nicolaita, la propia UNAM, y otras instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, será importante, como bien señalas, no perder esta experiencia y estos retos que se dieron en este contexto. Pues de nueva cuenta, muchas gracias. Vamos a cerrar esta sesión hoy en estas jornadas de derecho en su tercera edición. Les recordamos a nuestro amable auditorio, tanto la comunidad académica, el alumnado, el público en general, que tendrán disponible y están consultables cada una de estas intervenciones que de manera interesante y generosa nos hacen nuestras invitadas e invitados y van a estar disponibles ya para consulta en el canal de la propia universidad a través de YouTube. Muchas gracias de nueva cuenta y les deseamos una excelente jornada.